es poco mérito, no solo fue viceministro de Planificación y Política Económica, sino que fue ministro y fue 2 veces ministro de Educación. Ministro de Educación con 2 presidentes de los cuales tengo considerable admiración, de el doblemente presidente en la segunda administración, había sido viceministro de ese presidente en la primera administración, si mi memoria no me engaña, don Oscar, un herediano que fue presidente, que se llama y se sigue llamando don Oscar Arias Sánchez, y fue ministro de Educación en el gobierno de la primera presidente de esta república, que es doña Laura, la otra, doña Laura Chinchilla. Puedo decir muchas cosas. Fue subdirector de la Escuela de Economía y fue profesor también en la UNA, y sospecho que en más de otros lugares. Y la última cosa que quiero decir, y ya con eso me quedo callado, don Leonardo Garnier fue asesor del secretario general de Naciones Unidas en el evento de la formulación de lo que había que hacer con la educación a nivel planetario, de manera que hoy va a ser un poquito más angosto en su presentación, por lo menos presumiblemente, porque va a hablar de la educación en Costa Rica. Es un privilegio y es un honor para mí presentar a don Leonardo Garnier. Por favor, don Leonardo. Reitero que es un excelente profesor, y lo puedo decir porque me senté en todas las sesiones de su curso cuando estaba en el país. Creo que falté 2 veces. Nada más empezar con un aviso formal. Como la actividad está programada para las 3, me estaban diciendo que vamos a dejar unos 7 minutos antes de empezar para las personas que calcularon llegar a tiempo a las 10, así que los dejo por aquí. No simplemente por ponerle el nombre de un gran profesor, sino que don Alexis, yo creo que fue la persona que a muchos de nosotros nos enseñó a pensar como economistas. Su curso era completamente geométrico, o sea, no había matemáticas, pero había que entender los conceptos económicos con un rigor que yo muy pocas veces me he encontrado, incluso haciendo los estudios de posgrado, así que muy bonito estar hoy aquí. El tema que me pidieron hablar es sobre educación en Costa Rica, obviamente por haber estado en el ministerio, y yo lo que quisiera es hacer un repaso de lo que ha pasado en las últimas 2, 3 décadas con la educación en Costa Rica, y como el título dice, es una historia de luces y sombras. Han pasado cosas muy importantes, positivas, y han pasado otras cosas también importantes, pero no tan positivas. La primera pregunta, para ponernos en contexto, es ¿para qué educamos? Y ahí hay 2 grandes líneas en las que a mí me gusta pensar esta respuesta. Una es que educamos para el trabajo, para las cosas prácticas, productivas, educamos para la ciencia, educamos para la eficiencia, ¿verdad? Para eso que generalmente la gente piensa que son las cosas útiles. Y también educamos para otras cosas que a la larga son todavía más útiles, como es decir, educar para la vida, educar para la convivencia con los demás, cómo aprender a vivir y disfrutar una vida y una convivencia juntos. Vivir juntos es una cosa que a veces se subestima, es más fácil aprender modelos econométricos que aprender a vivir juntos, pero a veces no pensamos que aprender a vivir juntos requiere un esfuerzo curricular importante. En fin, educamos para la ciudadanía. Para hacer eso, uno tiene como 3 grandes cosas, que tiene que ser 3 grandes cosas. Una, tiene que garantizar acceso y cobertura. Así, si no hay acceso y cobertura, de lo que estamos hablando no existe. En segundo lugar, uno tiene que garantizar relevancia. Las cosas que se enseñen tienen que ser relevantes para la época en que los estudiantes van a vivir, tienen que ser pertinentes para la sociedad. Y en tercer lugar, hay que garantizar la calidad de la educación, o sea, la gente tiene que realmente aprender.
presupuesto de educación como porcentaje del PIB, ahí lo que vemos es efectivamente cómo ese presupuesto había caído, no solo cayó en términos reales, cayó como proporción del PIB, para fines de los 80 era de un 3,8%, y en las primeras 2 décadas de este siglo se hace un esfuerzo de nuevo muy grande para aumentarlo hasta llegar en el 2017 a 7,4% del PIB. Lamentablemente después hemos tenido del 2017 para acá una reducción del gasto en educación como porcentaje del PIB, pero además en términos reales y en términos por estudiante. Entonces, de nuevo, este gráfico tiene 2 caras. Por un lado, un esfuerzo muy grande que hizo la sociedad costarricense por aumentar la inversión en salud y un ajuste que, como plantean en el estado de la educación y en el estado de la nación, se ha usado la educación como variable de ajuste fiscal y eso, como vamos a ver, podría involucrar un riesgo. Siempre en economía la gente dice no se puede hacer chocolate sin cacao, es una frase tan gastada, pero sigue siendo cierto. Y si uno quiere aumentar la inversión educativa, uno tiene que generar los recursos para eso. El problema en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, en muchos países, pero estamos en Costa Rica y es particularmente cierto, a mí me parece que tenemos como una esquizofrenia fiscal. Nos encantaría tener una gran inversión educativa, una gran inversión social, pero no nos gusta pagar más impuestos. De hecho, uno podría decir que a los ticos nos encantaría tener los hospitales de Holanda, las escuelas de Finlandia, las carreteras de Suecia y los impuestos de Guatemala. Y eso no suma. Hubo un intento cuando se aprobó el aumento del constitucional al 6% primero y al 8% del PIB después, se trató de pasar una reforma fiscal que generara esos resultados y lo absurdo fue que costó menos hacer 2 reformas constitucionales para aumentar el gasto en educación de lo que costó hacer una reforma fiscal que finalmente se vino a aprobar en el 2018. A mí me gustaba más la versión del 2012 y la del 2018 además traía incluida una trampa que es una regla fiscal que nos genera parte de la reducción en la educación. Aún así uno tiene que advertir que la reducción del presupuesto que hemos visto en educación no es solo por la regla fiscal, es por una reducción de la prioridad de la educación. En ese gráfico, las barras celestes es en lo que habría crecido el presupuesto de educación de acuerdo a la regla fiscal. Es menos de lo que debió haber crecido para llegar al 8% del PIB, pero por lo menos era un crecimiento positivo. Las barras negras es lo que realmente creció o decreció el presupuesto de educación. Entonces, muchas veces se le echa la culpa a la regla fiscal, pero aquí hubo una reducción del presupuesto que estaba por encima de la reducción que implicaba la regla fiscal. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la regla fiscal sigue siendo problema para nosotros? Porque una vez que ustedes bajan el gasto como porcentaje del PIB y la regla fiscal dice que no se puede crecer más rápido que el PIB, es matemáticamente imposible regresar al 8% del PIB. O sea que la regla es técnicamente absurda y tiene un defecto adicional, es inconstitucional. Yo no sé a quién se le ocurrió que una ley estaba por encima de la Constitución, fue alguien que no llevó educación cívica. La Constitución está por encima de la regla fiscal y en algún momento debiéramos hacer que eso se haga efectivo. Por ahora ya la Sala declaró inconstitucional el presupuesto de hace un año o hace 2 años, pero el problema con esos recursos al presupuesto es que cuando la Sala emite la sentencia ya el presupuesto pasó y entonces el presupuesto del año pasado fue inconstitucional, no es muy útil. Probablemente el recurso debiera plantearse sobre la propia regla fiscal. Ok, eso es lo que ha pasado con la inversión educativa. Veamos cuál ha sido el impacto en términos de la cobertura educativa y del cierre de las brechas educativas, que es tal vez lo más importante de lo que ha pasado en estos años. Es importante plantear esto desde la óptica de la educación pública, porque en general en Costa Rica la educación pública atiende más o menos al 90% de los estudiantes del país. Que la educación privada atiende al 10%, muy probablemente al 10% de las familias de mayores ingresos, pero el 90% asiste a la educación pública. Y si uno quiere aumentar la cobertura de la educación, difícilmente lo va a hacer desde la educación privada, tiene que aumentar la oferta pública. Esos 2 mapas, el del
más a la derecha, desde donde ustedes lo ven, es donde están los centros educativos privados. El mapa de la izquierda es donde están los centros educativos públicos, y eso nos da una idea de la diferencia de oferta. ¿Qué se hizo con el presupuesto en estos años? Uno, obviamente, mejorar las condiciones salariales de los docentes y aumentar las contrataciones docentes, porque para aumentar la oferta educativa hacen falta más docentes. Pero las dos que yo quisiera destacar es uno, el esfuerzo que se hizo en infraestructura. En 2006, cuando yo llegué al MEP, el presupuesto anual de infraestructura del MEP eran 4.000 millones de colones. Cuando salimos eran 40.000 y unos años después eran 50 o 60.000 millones. Y eso permitió una enorme construcción de escuelas y colegios rurales. Por ejemplo, en comunidades indígenas se construyeron más de 100 centros educativos y uno puede ir viendo en los mapas cómo van cambiando la cantidad de centros educativos. Se financió también un gran aumento del equipamiento. Y aquí pongo la conectividad en parte porque se mejoró la conectividad, pero en parte porque de esos absurdos que tenemos a veces en el país, ha sido imposible construir una red de educación de banda ancha. Y aquí uno dice, el ICE debiera ayudar, la SUTEL debiera ayudar, todo el mundo debiera ayudar, todo el mundo ha estorbado. El ICE quiere venderle internet al MEP como si cada escuela fuera una pulpería en vez de hacer un contrato con el MEP. La SUTEL quiere hacer la estrategia que ellos quieran y no la estrategia que tiene el MEP. O sea que ahí hemos tenido un problema y si ustedes siguen las noticias educativas hace como año y pico se cayó la licitación que se estaba haciendo para la red de internet y ahí seguimos con ese problema. Y lo segundo son los programas de equidad, que cuando decimos que la educación es gratuita, eso solo quiere decir que el MEP no le cobra a las familias, aunque a veces algunos profesores cobran contribuciones, pero se supone que es gratuita. Aún si es gratuita, para las familias la educación tiene un costo. Es el costo de los uniformes, el costo de los libros, el costo de todas las cosas que hay que comprar para los hijos estén en el colegio o en la escuela, pero además un costo de oportunidad. Un muchacho de secundaria en una familia pobre puede trabajar y ganarse un poco de plata y contribuir al ingreso familiar en vez de estar perdiendo el tiempo en el colegio. Por eso, no solo se fortalecieron los comedores escolares, se fortaleció el transporte estudiantil, que en zonas rurales es crítico, sino que se planteó el programa Avancemos, que eran transferencias monetarias condicionadas a la permanencia en el colegio, algo que varios países habían hecho. Acá tomamos un poco el ejemplo mexicano, y un poco lo que se hacía era calcular más o menos a las distintas edades cuánto puede ganar un adolescente que esté trabajando en la calle, y establecer esos montos como la transferencia condicional que se va a pagar desde el MEP. Otro profesor de la escuela, Pablo Saumo, participó en estos estudios. Esto se parece mucho al presupuesto que vimos antes, pero esto es nada más cómo cambió el presupuesto dedicado a los programas de equidad, a comedores, a transporte y Avancemos. Como ustedes ven, era muy bajo, tiene un gran aumento, se mantiene relativamente alto hasta el 2019, pero a partir del 2019 empieza a bajar. Entonces, de nuevo, hay una parte del esfuerzo que tiene éxito, pero empezamos a flaquear en el esfuerzo desde hace unos 3 o 4 años. Lo que vamos a ver ahora es qué pasó con la asistencia a los distintos niveles educativos. Esto es preescolar. Eso pasó con la asistencia preescolar de fines de los 90 hasta el año pasado. Preescolar, de nuevo, las investigaciones muestran que asistir a preescolar hace una diferencia en términos del éxito que se tenga después en la escuela y en el colegio. Las inversiones, la rentabilidad individual y la rentabilidad social de la inversión en preescolar es particularmente alta. Y sin embargo, lo que ustedes ven ahí es que a fines de los 90, menos del 60% de los niños costarricenses iban a preescolar. Después del esfuerzo de estas 2 décadas, prácticamente un 98%. Esto en parte refleja el aumento en la inversión en preescolar, el aumento de la oferta de preescolar, de los kinders que hay en el colegio, y una norma que se pasó que hace obligatoria la educación preescolar. Pero más interesante que ver el dato agregado es ver qué pasó con la asistencia preescolar por niveles de ingreso o por niveles educativos de la familia. Ahí ustedes tienen la diferencia. La línea verde es la asistencia preescolar de los hijos del quintil más rico del país y la línea roja es la asistencia preescolar de los hijos del quintil más pobre. Y ahí uno ve la brecha que teníamos entre 44 a 64% a fines de los 90, o sea, había un
una gran brecha en asistencia preescolar. Destacaría que incluso sorprende que el quintil más rico de ingresos tuviera una cobertura tan baja de preescolar, pero bien, en estos años los hijos del quintil más rico llegan prácticamente al 100%, pero lo interesante del esfuerzo que se hace desde el MEP es que la cobertura con los hijos del quintil más pobre llega a igualar a los del quintil más alto. O sea, la brecha en preescolar por nivel de ingresos se cierra, y es todavía más interesante lo que pasa con la brecha por nivel educativo. Los diferentes niveles educativos de las familias son probablemente la variable que más fuertemente explica los diferentes resultados educativos. Reproducen la desigualdad educativa de una generación a otra. Los hijos de familias con menor nivel educativo, menor nivel cultural, tienen mucho más dificultades para tener éxito en la escuela y en el colegio que los hijos de familias con mayor nivel educativo. Y aquí vemos efectivamente cómo esa brecha se cierra. Los hijos de las familias con menor educación ni siquiera llegaban a un 50% de asistencia, y al final del periodo están en un 98%. Y fíjense que al final el aumento empieza a flaquear un poquito, y eso nos debiera preocupar. Primaria, como les decía, Costa Rica ha tenido una cobertura casi universal de la primaria, aunque si uno ve ahí todavía faltaba, estábamos en un 95% de cobertura a fines de los 60, de los 90, pero de nuevo, aquí lo interesante es que ha pasado por nivel de ingreso y por nivel educativo. Por nivel de ingreso, fíjense que los hijos del quintil más rico ya tenían prácticamente un 100% de cobertura en primaria, pero en las familias más pobres había una brecha, estaban apenas en 93, que igual es alto, o sea, no estamos en 40 ni 50, estábamos en 90, pero esa es la brecha que se cierra. Para el 2023, tanto los hijos de las familias más pobres como los hijos de las familias más ricas están en la escuela. Y por nivel educativo, la brecha era un poco mayor, pero también se cierra. O sea que en primaria vemos el cierre de las brechas de la desigualdad educativa a lo largo de los últimos 20 o 25 años. Cuando pasamos a secundaria, la población de 13 a 17 años, ahí la dirección de la curva es la misma, o sea, hay un aumento en la asistencia escolar, la asistencia al colegio, pero las brechas eran mucho más grandes. Fíjense, como habíamos dicho antes, estábamos en un 60% de asistencia. O sea, 40% de los jóvenes y las jóvenes no asistían al colegio. Para el 2022, eso había llegado a una cobertura del 95%, al pasar del 60 al 95, realmente reflejó un esfuerzo muy grande, empieza a verse un quiebre al final, y cuando lo vemos por ingreso, de nuevo, lo que uno ve es que se cierra la brecha entre los hijos de los quintiles más pobres y más ricos. Destacar algo que a veces la gente pierde de vista. Fíjense que a fines de los 90, la cobertura o la asistencia escolar en el quintil más rico era del 80%. Cuando uno ve esos datos, uno dice, o sea, el 20% de los hijos del quintil más rico no estaban en el colegio. Eso es muy impresionante. Pero obviamente era mucho más fuerte para los más pobres, la mitad no estaban en el colegio. La brecha se viene cerrando, todavía hay 5 puntos de diferencia, y de nuevo un deterioro en los últimos 2 o 3 años. Como les dije antes, la brecha es más grande por nivel educativo, pero de nuevo se cierra la brecha en la secundaria, pasamos de un 42% en los de menor nivel educativo a un 92%, siempre sigue habiendo una brecha, los de mayor nivel educativo están en 99%, y como en los gráficos anteriores, preocupa la colita, preocupa lo que está empezando a pasar en los últimos 2 o 3 años. Hay un concepto que se usa para entender qué nos está pasando con la permanencia en la educación, que es el desgranamiento por nivel escolar. Básicamente este índice lo que dice es cuál es el porcentaje de estudiantes que entraron a primer grado y no terminaron la escuela, cuál es el porcentaje que entró a primer grado y no terminó 9º año, cuál es el porcentaje que entró a primer grado y no terminó la secundaria. Y como ustedes ven, el desgranamiento en Costa Rica a fines de los 90 era muy alto. De los que entraban a primer grado y no terminaban la primaria, era un 32%. O sea que un tercio de los estudiantes que entraba a primer grado no terminaba el 6º grado. Eso es realmente malo. Afortunadamente ese desgranamiento desaparece. En anaranjado lo que tenemos es el desgranamiento de los que entran a primer grado y no terminan 9º año.
estábamos en un 66%, o sea, 2/3 partes de los que entraban a primer grado no salían de noveno. Eso de nuevo bajó, llegó a estar en 13,46, empieza a subir un poquito, y de nuevo insisto en esas colas que debieran llamarnos la atención. Y finalmente, ¿cuánta gente de la que entra en primer grado logra terminar la secundaria? Lo que el índice nos dice es que a fines de los 90 el 75% no lograba terminar la secundaria. Eso llegó a bajar hasta un 27%. Sigue siendo un número que no nos debiera dejar satisfechos, ¿verdad? Que el 27% de los que entran no terminen la secundaria es un problema, pero a mí lo que me preocupa más es que ese 27% pasó a un 32% después. Bien, esto se resume en este gráfico, que nada más es el aumento de la probabilidad de completar la secundaria. Cuando empezamos a fines de los 90, la probabilidad de completar la secundaria era un 28%. En este momento, la probabilidad de completar la secundaria es de un 74%. Todos estos gráficos lo que nos dicen es que efectivamente los esfuerzos que se hicieron por cerrar las brechas educativas y por aumentar la cobertura, igual que se había hecho de los 60 a los 70, tuvieron un impacto. Hay una deuda, y es la deuda con la población de 0 a 3 años. Entre el 2012 y el 2014 se creó la red de cuidado, pero nunca nos hemos preocupado de que la red de cuidado y desarrollo infantil se financie. La cobertura de esos programas son de un 3%. Esto es enormemente importante porque todos los neurocientíficos, todos los pedagogos y todos los que estudian las tasas de retorno de las inversiones educativas les van a decir que los primeros 3 años de vida son críticos para el éxito posterior en la educación y en el trabajo. Y nosotros lo que tenemos es una tasa de cobertura de un 3% en la población de 0 a 3 años. Aquí la desigualdad en el nivel educativo de las familias hace una diferencia enorme. Piensen nada más, hijos de una pareja de profesionales de 0 a 3 años, los papás están sobre los juguetes que les compran, sobre qué películas ven en televisión, cuál juguete es más estimulante. O sea, hay un entorno en la casa, en la familia, con las abuelitas, con los primos, que estimula a los niños. Los niños que viven en las condiciones de mayor vulnerabilidad no van a tener ese estímulo de 0 a 3 años. Y eso empieza a marcar una brecha, y esto es algo que como país no hemos resuelto. Visto lo que pasó en cobertura, preguntémonos ahora qué se hizo en esos 20, 25 años en términos de la relevancia educativa, el contenido y los métodos de aprendizaje. De aquí voy a ser muy parco, tal vez en las preguntas, si alguien tiene interés en algún tema, podemos ampliar más. Lo primero es que del 2006 al 2018 se hizo una gran reforma curricular en la malla curricular, en las asignaturas de prácticamente todas las materias. Se actualizaron los contenidos para que fueran contenidos relevantes al siglo XXI. El logo de ATC 21S que está ahí es que Costa Rica fue el único país de América Latina seleccionado para participar en un proyecto de las mejores universidades y varias empresas de punta que trataban de desarrollar sistemas de evaluación de las competencias del siglo XXI. Y por el tipo de reforma curricular que se estaba haciendo en Costa Rica, fuimos parte de ese proyecto. No solo se actualizan los contenidos, se actualiza la forma de enseñar, la forma de aprender. Y aquí la pedagogía ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años. Hoy sabemos cosas que no sabíamos antes, y los nuevos programas incluyen ese enfoque pedagógico distinto, que como vamos a ver, sin embargo, ha generado problemas a la hora de aplicarse. ¿Qué reformas se hicieron? Reformas en lenguaje. Me voy a detener en un par de ellas, las otras solo las menciono. ¿Por qué el lenguaje es importante la reforma que se hizo? Por décadas el mundo y en particular América Latina fueron, capturados por una ideología de la educación de la lectoescritura que planteaba que los niños aprenden a leer y escribir igual que aprenden a hablar. Uno aprende a hablar hablando. Los chiquillos oyen a los adultos y de pronto ya saben hablar. Y entonces se empezó a desarrollar una metodología para enseñar lectoescritura. Igual, los niños aprenden a leer leyendo, aprenden a escribir escribiendo, hasta que los neurocientíficos hacen sus investigaciones y nos dicen, no funciona así. El lenguaje oral está inscrito en el código genético, la lectoescritura
no ha tenido tiempo de estar inscrita en el código genético. No aprendemos a leer y escribir por instinto, tiene que ser un proceso ordenado, programado, tiene que partir del lenguaje hablado, y aquí les pongo un ejemplo que fue de los que a mí me hizo más claro esto. Stanislas Dehaene, un especialista francés en neurociencia, pone este ejemplo. Él dice, en general en las escuelas pasamos, dice él, del grafema al fonema. ¿Qué quiere decir eso? La maestra escribe la letra M en la pizarra y le dice a los chiquitos, eso suena M. Usted pasa del grafema, que es el dibujo de la letra, al fonema, que es cómo suena la letra. Dehaene dice, eso es una estupidez, los niños ya conocen los fonemas. Los niños hablan, usan los sonidos. No conocen los dibujos con que representamos los sonidos. Entonces, una educación en lectoescritura correcta no pasa del grafema al fonema, pasa del fonema al grafema. Esto se conoce como la necesidad de desarrollar la conciencia fonológica, que es lograr, por ejemplo, en preescolar, y eso tiene que ver con la reforma que se hizo en preescolar, desarrollar el vocabulario y desarrollar la conciencia de los sonidos, que los chiquillos oralmente, no por escrito, oralmente entiendan a distinguir los sonidos de lo que luego van a entender que son letras, los fonemas, los sonidos de las sílabas y cómo los sonidos de las sílabas se juntan para formar palabras y las palabras forman frase, pero como sonidos, como una conciencia fonológica. Y un poco lo que nos dice la investigación es que ese es el mejor camino para llegar a la lectoescritura. Igual se transformaron programas de matemáticas, estudios sociales, en idiomas, en ciencias. Igual menciono el ejemplo de ciencias porque es bonito. Ahí lo que usamos fue un aporte de un par de premios Nobel franceses que escribieron un libro que se llama Con las manos en la masa. Estos dos Nobel, Carpac, y no me acuerdo el nombre del otro, lo que ellos concluyen es que en Francia, en Europa, se está enseñando mal ciencias. ¿Y por qué se está enseñando mal? Ellos dicen, porque estamos enseñando ciencias, enseñando las respuestas de la ciencia, los descubrimientos de la ciencia. Por ejemplo, le decimos al chiquillo, la ley de la gravedad es que un objeto cae 9.8 metros por segundo al cuadrado en el vacío. Esa es la ley de la gravedad, usted se la aprende, va a salir en el examen, todo bien. Ellos dicen, vean, aprenderse las respuestas tiene dos problemas. Primero, se le van a olvidar. Y segundo, las respuestas que va a necesitar a lo largo de su vida probablemente eran respuestas a otras preguntas. Entonces ellos lo que plantean es que la enseñanza de las ciencias no parta de las respuestas, sino de las preguntas. En el caso de la gravedad, partir, por ejemplo, de una pregunta de ¿por qué los objetos se caen? Y a partir de ahí, hacer un proceso de indagación, por eso se conoce como enseñar el pensamiento científico por indagación. Finalmente, tengo en la lista informática educativa, esa fue una reforma que se hizo en Costa Rica desde mucho antes, a fines de los años 80. Francisco Antonio Pacheco, como ministro de Educación, colocó a Costa Rica en el mapa educativo mundial, introduciendo el uso de la informática en las escuelas, en un momento en que la mayoría de los países, y incluso recuerdo el caso de Japón, estaban introduciendo la informática en secundaria, y lo que hacían era que la gente aprendiera a manejar el procesador de palabras y la hoja de cálculo, lo que parecía ser más útil. En Costa Rica, trabajando con el Media Lab de MIT, lo que se hizo fue usar la informática como una herramienta educativa. Y por eso se llama informática educativa, aprender a programar, aprender cuál es la lógica de los procesos informáticos. Fue enormemente exitoso. Mucho del éxito de la industria del software en Costa Rica nace con esas pequeñas tortuguitas de la Fundación Omar Dengo. Lamentablemente esto se acabó el año pasado. Es una cosa absurda. Además de las materias académicas, que como les decía antes, queríamos educar para lo útil, para el trabajo, para la ciencia, pero queríamos educar también para la convivencia. Se desarrolló un programa que le pusimos un nombre así como pomposo para ver si acaso la gente le daba importancia, que era Ética, Estética y Ciudadanía, y eso conllevó reformas en música, en artes, en educación física. La reforma en educación cívica fue muy importante, cómo educar para una nueva ciudadanía. Había un curso que probablemente algunos de ustedes llevaron de educación para el hogar, que era aburridísimo, y eso se transformó en un curso que en séptimo lo que tienen que ver es temas de salud y nutrición, en octavo tienen que ver temas de riesgo y seguridad y cómo manejar los riesgos y cómo vivir con seguridad, y en noveno educación financiera. Eso es lo que está en el programa. Yo me temo que eso no es lo que se está enseñando y que las docentes de educación para el hogar de antes siguen en vida cotidiana enseñando lo mismo que estaban enseñando antes, y ese es parte del problema que tenemos.
Igual artes industriales se cambió por lo que es bricolaje. En español bricolaje es maridos de alquiler. O sea, aprender a reparar todas las cosas que se estropean, el arreglo de la electricidad, fontanería, albañilería, un poco de mecánica para arreglar bicis y motos, etcétera, ese tipo de cosas. Y por supuesto, se introdujeron los programas de educación para la afectividad y la sexualidad, que también se eliminaron el año pasado. Pasemos a la educación técnico-profesional. Esa es una de las cosas tal vez menos conocidas y sin embargo más importantes del MEP, que son los colegios técnico-profesionales. En Costa Rica se tomó una decisión que no fue una decisión, no recuerdo cuándo se tomó esa decisión, a mí me parece una decisión sabia. En muchos países, desde muy temprano en la vida de los estudiantes, se dividen los que van a ir al mundo académico y van a ser universitarios y van a ser profesionales, de los que van a ser técnicos. Entonces, a veces desde séptimo, a veces desde noveno, se parten en dos caminos que nunca se vuelven a encontrar. En otros países, y Costa Rica es uno de esos, los colegios técnicos siguen siendo también colegios académicos. O sea, los colegios técnicos forman para poder ir a la universidad. El seguimiento que le hemos hecho a los alumnos de colegios técnicos que entran a las universidades es que les va bien, pero tiene una salida laboral en donde también hay una satisfacción muy alta de parte del sector empresarial con los graduados de los colegios técnicos. De nuevo, aquí se modificaron los contenidos, se actualizaron los programas, se cambió a un enfoque por competencia la metodología. Siempre hay un problema con el tipo de especialidades que más demandan los estudiantes, que no siempre calzan con las especialidades que más demanda el mercado. Entonces, por ejemplo, para citar un problema que tenemos, en zonas rurales hay una gran demanda por secretariado ejecutivo. En el mundo de hoy, secretariado ejecutivo no tiene mercado. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande por convencer a las familias, y aquí va a sonar sexista, pero es que así lo hacen las familias, de que sus hijas estudien secretariado ejecutivo. Debieran estar estudiando informática o logística o alguna otra cosa, pero bueno, ese es parte del problema. Y termino en educación técnica profesional con un esfuerzo muy grande que se hizo por duplicar la oferta educativa, duplicar el número de colegios, crear secciones nocturnas, aumentar el número de estudiantes que atienden los colegios técnico-profesionales. Educación diversificada es el nombre que le damos a décimo, undécimo o a veces duodécimo. En realidad, el único ejemplo significativo de educación diversificada que tenemos es la diferencia entre los académicos y los técnicos, que son un porcentaje importante, hay casi 80, 90 mil estudiantes en colegios técnicos. Sin embargo, hay unos cuantos ejemplos de cosas que se han hecho desde el MEP que calzan dentro de esa idea de diversidad y han sido exitosos. Obviamente están los colegios científicos, que vemos el éxito que tienen en darle oportunidades de una educación particularmente sofisticada a los estudiantes más destacados, los científicos o los humanísticos. Colegios artísticos, en realidad estoy hablando del Castella, que ha jugado un papel hoy, por cierto, hay un artículo en el periódico sobre Arnoldo Herrera, el Castella que ha pasado por mejores y peores épocas, pero el concepto de tener colegios artísticos es importante. Los liceos experimentales bilingües son particularmente interesantes. Uno, porque son experimentales, o sea, tienen un margen de maniobra mayor que el que un colegio académico en particular, pero además son efectivamente bilingües. Y con el bachillerato internacional tiene relación con los experimentales bilingües. En Costa Rica hace 25 años, bachillerato internacional solo lo ofrecían los colegios privados. Los estudiantes y el director del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares se presentaron a la Fundación Asobitico y dijeron, nosotros querríamos hacer bachillerato internacional. Su propuesta fue escépticamente recibida, pero les dieron pelota y los dejaron entrar. El resultado fue interesante. El Liceo Experimental Bilingüe de Palmares sacó mejores notas en bachillerato internacional que todos los colegios privados de Costa Rica que tenían bachillerato internacional. Entonces, a partir de ese punto, esta oferta se ha venido ampliando. Ya hay más o menos 20 colegios, no todos con el éxito del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares, para ser justos, pero este es un esfuerzo que hay que continuar. Entonces, logramos aumentar la cobertura y reducir las brechas, logramos actualizar la malla curricular. ¿Qué pasó con la calidad de los aprendizajes? Y al final decir que logramos 2 de 3 no debiera ser satisfactorio, pero en efecto eso es lo que nos pasó. En el estado de la educación se habla del apagón educativo. Vamos a ver
¿En qué consiste ese apagón educativo? Tenemos una deuda grande con la calidad. Y hay 3 tipos de pruebas que nos lo muestran. Las pruebas nacionales, a pesar de los problemas que han pasado las pruebas nacionales en los últimos años, que como el Estado de la Educación dice, no son muy confiables, pero muestran carencias de aprendizaje muy sólidas. La segunda son las pruebas latinoamericanas. Hay un instituto de UNESCO que se llama el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que hace las pruebas ERCE. Se hizo una prueba en el 2019 y ahorita vamos a ver los resultados. Las pruebas latinoamericanas básicamente lo que nos dicen es que somos como los mejores del barrio, pero que eso no es suficiente. Y las pruebas PISA son mucho más contundentes en que comparado con los mejores sistemas educativos del mundo, estamos muy mal. Entonces les voy a pasar primero los resultados de las pruebas ERCE. Escogí solo las de 6º grado porque son un montón de gráficos y no quisiera ser demasiado cansado. Este es 6º grado en lectura. A primera vista, fantástico. Somos de los mejores de América Latina. Aquí aclarar, Chile no participó en esta prueba del 2019. Usualmente Chile sale un poquito arriba o un poquito abajo de Costa Rica. Pero digamos que acá Costa Rica sale de los mejores de América Latina en lectura. También salimos entre los mejores en ciencias, por debajo de Cuba, pero por encima de los demás. Matemática ya no tan bien, ya aquí hay unos 4 países que sacan un mejor puntaje que nosotros, pero todavía uno puede decir estamos relativamente bien. O sea que si esta fuera la Copa América estaríamos en cuartos de final, no se sentiría uno mal. Pero el punto no es más arriba o más abajo de quién estoy. La pregunta es cuáles son los aprendizajes que estoy logrando. Y ahí los datos de las pruebas latinoamericanas debieran preocuparnos. Fíjense que, perfecto, somos los mejores en lectura en 6º grado, pero este índice lo que dice es cuál es el porcentaje que alcanza o supera el nivel mínimo de desempeño. Y lo que dice el dato es que el 54% de nuestros estudiantes de 6º grado alcanza o supera el nivel mínimo. Eso quiere decir que el 46% de nuestros estudiantes de 6º grado no alcanzan el nivel mínimo de lectoescritura. Eso es terrible. Y yo sé que ustedes se pueden consolar comparando con Panamá o con Guatemala, pero 46% de los estudiantes que están en 6º grado no entienden lo que leen. Eso es muy grave. Y es muy grave además cuando uno está haciendo una inversión enorme en eso, ¿verdad? Porque es de si estamos poniendo la plata, estamos teniendo los colegios, le estamos pagando a los profesores y la mitad de los estudiantes no están aprendiendo. Si nos pasamos a matemática, la cosa es más dramática, 21% están llegando al nivel mínimo, o sea, 80% no alcanzan el nivel mínimo de comprensión matemática en 6º grado. Esto debiera ser una emergencia nacional. Y en ciencias, aunque de nuevo seguimos entre los mejores, 61% de los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos. Entonces, esta prueba latinoamericana lo que nos dice es, sí, los felicito, son de los mejores y son malísimos. Las pruebas PISA nos comparan con los países de la OSD y obviamente ahí entran todos los países más desarrollados y entonces obviamente no salimos entre los mejores. O sea, en la Copa América nos iría muy bien, en la Copa Mundial nos iría como nos fue en esta, ¿verdad? Que quedamos. Pues. Eso que tienen ustedes ahí es la evolución de los puntajes promedio en PISA en las 3 asignaturas que evalúan las pruebas PISA, ciencias, lectura y matemáticas. Fíjense en las brechas. En ciencias, los países, el promedio de la OCDE es 491 puntos, nosotros estamos en 411. En lectura, la OCDE está en 482, nosotros en 415. Y en matemáticas, la OCDE está en 480 y nosotros 100 puntos más abajo. O sea, se confirma lo que dicen las pruebas de América Latina. No estamos logrando los aprendizajes. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que a pesar de los avances en cobertura y a pesar de la actualización curricular, los indicadores de calidad no están bien. ¿Por qué? O sea que uno tiene que empezar a especular qué estamos haciendo mal para tener estos resultados. Y aquí voy a dividir los factores que a mí me parecen estructurales de ese apagón de los factores coyunturales. Hay uno que yo sé que les va a sonar a excusa, pero a mí me parece que es importante entenderlo. El aumento de cobertura baja el rendimiento promedio. O sea, si ustedes tienen 100 jóvenes y de esos 100 jóvenes, 40 no están en el colegio,
y ustedes le hacen una prueba a los 60 que sí están en el colegio, el promedio va a ser más alto que si ustedes le hacen la prueba a los 100. Porque los que están afuera son los que más problemas de aprendizaje tenían, los hijos de familias más pobres, los hijos de familias menos educadas. Si ven el estado de la educación que salió el año pasado, son los que viven en los cantones, en las zonas de menor desarrollo social, etc. Entonces, lo que por un lado es un éxito, que es el aumento de cobertura, se me va a reflejar en una caída de la calidad, porque aquí lo que no estamos haciendo es entender que si le abrimos la puerta a los estudiantes que tienen más problemas para aprender, esos estudiantes necesitan un apoyo especial. Y no hemos dado ese apoyo especial. De hecho, hacemos lo contrario. A los estudiantes a los que les damos la mejor infraestructura y los mejores profesores y las mejores condiciones son los de la gran área metropolitana, los de las ciudades intermedias, pero zonas rurales, rurales dispersas, comunidades indígenas. Ustedes no tienen idea de lo que cuesta que un buen profesor acepte ser profesor en Zigzaola. Entonces, a los estudiantes que necesitaban más apoyo, les damos menos apoyo. El resultado es un deterioro de la calidad. Un segundo elemento que también me parece estructural es que, fantástico, actualizamos la malla curricular, le metimos nuevos contenidos y cambiamos la metodología de enseñanza, pero tenemos los mismos docentes. Entonces tenemos docentes, por ejemplo, en matemáticas se incorporó probabilidad y estadística a los programas. Los docentes de matemática, cuando estudiaron para profesores de matemática, no estudiaron probabilidad y estadística. Y ahora yo les digo que tienen que enseñar probabilidad y estadística. Eso es, aprendieron a enseñar de la forma tradicional y yo ahora les pido que enseñen de otra forma. No tienen esa práctica. Entonces tenemos un desconecte entre el cuerpo docente que tenemos y el tipo de destrezas que les estamos pidiendo. Esto le exige al MEP un esfuerzo de desarrollo profesional constante, o sea, de capacitación de los docentes. Voy a citar un ejemplo positivo, inglés. Cuando le pedimos a los profesores de inglés que tomaran el TOEIC, pues una prueba estandarizada internacional, grosso modo salieron en 3 grupos. Los que dominaban el inglés como para dar clases, los que se defendían en inglés pero no para dar clases, y los que estaban en el nivel A1. A1 es nivel estudiante. Entonces, esos eran los tercios de nuestros profesores de inglés. Una correlación muy alta con las universidades en las cuales se graduaron. Ustedes se imaginarán la diferencia. Las mejores notas venían de universidades públicas, las del medio eran una mezcla de un bachillerato en pública y maestría en privado, y los que salían peor venían de universidades privadas. Y esto no lo digo por hablar mal de las universidades privadas, lo digo porque esos fueron los resultados de las pruebas. ¿Qué problema? El MEP dio, con las universidades públicas montamos un programa de capacitación de docentes de inglés. Los resultados de la prueba mejoraron significativamente, pero al hacer eso sacamos a los profesores de inglés un montón de tiempo de las aulas. Y aquí nos pasó una cosa en la que nadie estaba pensando. Padres de familia se quejaron de que estuviéramos dejando a sus hijos sin profesor de inglés por 3 meses, metieron recursos de amparo y la Sala Constitucional dijo que estábamos violentando el derecho a la educación de los hijos, y entonces, y esto ya no me tocó a mí, le tocó a la ministra que siguió después, la sala dijo, el MEP no puede sacar docentes de aula para capacitación. Y entonces, ¿cuándo se capacitan? Entonces, a partir de ahí, la cantidad de desarrollo profesional que el MEP ha estado haciendo es menor, habría que tener docentes sustitutos para poder hacer esto. Para seguir con los factores estructurales, algo que ya mencioné en el caso del inglés, conforme ha ido pasando el tiempo de los 80s, que es cuando empiezan a funcionar las universidades privadas, a hoy, el porcentaje de graduados en las facultades de educación es cada vez más alto de las universidades privadas que de las universidades públicas. Cuando yo llegué al MEP pregunté cómo se contrata, o sea, cuál es el mecanismo para contratar gente. Casi nada. Me dijeron, ministro, es facilísimo. Licenciatura mata bachillerato, maestría mata licenciatura, doctorado mata maestría. Esa es la regla. Esa regla lo que lleva es a una inflación de títulos, gente metiéndose en cualquier programa para sacar más maestrías, para sacar doctorados en educación, que no requieran mucho esfuerzo. O sea, la gente paga y finge que estudia, las universidades cobran y fingen que enseñan, y tenemos un montón de gente titulada que ni domina la asignatura ni sabe enseñar. Y ese es uno de los problemas, si me preguntan a mí, yo diría que es el problema más serio que tenemos en la actualidad. Hace 5 años se aprobó una ley que dice que para contratar en propiedad, el MEP y el Servicio Civil
tienen que hacer una prueba de idoneidad. Hace 5 años. ¿Ustedes saben cuántas veces se ha hecho esa prueba? Ninguna. 5 años. Es como las pruebas, como lo que hace el Colegio de Abogados o lo que hace la Caja, que es un filtro. Bueno, ese filtro es urgente en educación. Y finalmente, en los factores estructurales, tenemos un problema con recursos didácticos. Usualmente uno piensa en la calidad de la educación dependiendo de la calidad del docente, por supuesto. Pero si ustedes piensan en procesos productivos, cualquier proceso productivo, la calidad va a depender en parte del recurso humano y en parte con los recursos productivos, con el capital, con las herramientas, con la maquinaria, con que trabaje. Ya no es igual cortar caña con machete que cortar caña con tractor. En educación, las herramientas que tiene la mayoría de nuestros profesores son la pizarra y la tiza y los libros de texto. A pesar del esfuerzo que se ha hecho por incorporar el cómputo, recuerdo mi experiencia pasar por un colegio donde habíamos comprado unas pizarras inteligentes, de esas, ¿verdad?, que sirven para hacer de todo. El profesor lo que estaba era proyectando un PowerPoint sobre la pizarra inteligente. Para proyectar un PowerPoint uno necesita una pared, no una pizarra inteligente que vale un montón de plata. Entonces, ¿cómo incorporar realmente la tecnología en la educación? Más ahora con la inteligencia artificial es un reto. Y el segundo reto son los libros de texto. La herramienta que más usan los docentes para enseñar son los libros de texto. Y los libros de texto que hay en Costa Rica no los produce el MEP, ni el Consejo Superior de Educación, ni las universidades. Los producen un montón de editoriales. No calzan con lo que dicen los programas, son de calidad muy variable, para ser amable. No hay ninguna herramienta hasta el momento para regular el uso de los libros de texto en nuestros centros educativos. Factores coyunturales son muy simples, pero tuvieron un impacto muy grande. En el 2018 tuvimos una huelga que duró 3 meses. Eso le restó al curso lectivo entre 35 y 45% del tiempo lectivo. Esa no es una pérdida menor. Entre una tercera parte y la mitad del tiempo lectivo se perdió. Y en el 2020, con la pandemia del COVID, América Latina y Costa Rica en particular fuimos de las regiones que más larga hicimos la suspensión de clases. Eso era una oportunidad, diría uno, para haber aprovechado y hacer educación a distancia y desarrollar la tecnología y demás, pero por supuesto, ahí el problema era que no estábamos preparados para eso. No estábamos preparados en el MEP, no estábamos preparados en la universidad. O sea, yo todavía me acuerdo, Yanira se acordará, cuando de pronto nos dijeron, a partir de la semana entrante los cursos son por Zoom. Y yo di el mismo curso de Economía de la Cultura por Zoom, pero era el mismo programa, las mismas actividades. Eso no es educación virtual, ¿verdad? Eso es un parche tecnológico para el problema que tenemos, pero no hubo un esfuerzo por realmente desarrollar una modalidad de educación a distancia. No tuvimos las herramientas para compensar y revertir las pérdidas de aprendizaje que se dieron en todo el mundo, ¿verdad? O sea, uno ve los datos de Alemania, los datos de Estados Unidos, todos los países tuvimos pérdidas de aprendizaje con la pandemia, fueron mayores en América Latina, y en el caso particular de Costa Rica, los años posteriores a la pandemia fueron años de mucha inestabilidad en el MEP, y entonces se plantearon como 3 estrategias distintas de recuperación de los aprendizajes. Al final, prácticamente no se aplicó ninguna y tenemos un hueco que hoy estamos recibiendo en las universidades. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Uno, por supuesto, mantener la cobertura y el derecho a la educación. A mí me asusta la colita de los gráficos donde vemos que la reducción del presupuesto ya se está reflejando en un nuevo ensanchamiento de las brechas. No queremos perder otra generación como en los años 80. 2, tenemos que aprovechar el bono demográfico para avanzar hacia escuelas de tiempo completo. La mayoría de las escuelas en Costa Rica son de doble jornada, o sea que no cubren el programa completo. Bono demográfico quiere decir que hay menos niños. El ministro de Hacienda siempre dice, entonces me puedo ahorrar plata. El ministro de Educación dice, no, ahora puedo tener escuelas de tiempo completo. O, como planteó el ministro actual, que también a nivel de secundaria puede ser tener grupos más pequeños. Pero la urgencia de escuelas de tiempo completo es importante. 3, necesitamos llevar las reformas curriculares a las aulas y garantizar la calidad de los aprendizajes. En eso es clave la idoneidad del cuerpo docente. Necesitamos un filtro en la formación inicial en las universidades que obligue a las universidades a graduar buenos docentes y las universidades que no lo hagan, que haya
un indicador muy claro de que sus estudiantes no son contratados por el MEP. Necesitamos mejorar las condiciones de trabajo docente, la remuneración docente tiene que ser buena. En economía nos acostumbramos a hablar de los incentivos. Si la profesión docente no tiene una remuneración parecida al de otras profesiones, la gente que va a ir a la Facultad de Educación no es la gente con mejores capacidades de ingreso a la universidad. Los recursos didácticos ya los mencionamos, tenemos que entrarle desde los textos hasta la inteligencia artificial. Y finalmente tenemos que usar la evaluación. La evaluación, una vez cuando yo estaba en Mideplan, uno de los asesores que trajimos de Canadá usó una frase que para mí es muy clara. Me dice, vea, lo único que usted tiene que saber sobre evaluación es que la evaluación no es una autopsia. Usted no evalúa para saber por qué se murió el paciente. Usted evalúa para saber cómo curar al paciente. Entonces usted no evalúa para saber por qué la educación fue mala, usted evalúa para saber cómo se mejora la educación, y ahí en esto nos falta muchísimo. Y cierro volviendo al inicio. Una educación de calidad es cara. Yo recuerdo cuando planteamos lo del 8%, un amigo economista que tenía una columna en un periódico sacó un argumento que a él le parecía fuertísimo. O sea, si invertimos más que Finlandia, ¿cómo tenemos peores resultados que Finlandia? Dijo, invertimos más que Finlandia. Invertimos un porcentaje del PIB mayor que Finlandia, pero el PIB de Finlandia es un poquito más grande que el nuestro. Cuando ustedes estudian la inversión por estudiante de Finlandia o de los pequeños países europeos, el resultado es muy simple. Finlandia invierte por estudiante el triple que nosotros. Y con el triple usted puede hacer cosas que no puede hacer con la tercera parte. Entonces, el tema del financiamiento de la educación es importante. Esos resultados de inversión educativa los vimos en brechas, necesitamos verlos en calidad. Y finalmente, si queremos evitar que el país efectivamente se nos parta en dos, ¿verdad? Con la parte de mayor productividad, más dinamismo, exportadora, exitosa, salarios altos, mano de obra calificada, y el régimen definitivo donde no crece, no genera empleo, no paga buenos salarios, no usa mano de obra calificada. Si queremos romper ese dualismo de la economía costarricense, necesitamos recuperar la idea del círculo virtuoso entre los salarios crecientes, la productividad creciente y la educación de calidad. Como economistas, un poco lo que debiéramos meternos en la cabeza es que nada sale más caro que ahorrar en educación. Y pongo la imagen de don Mauro Fernández para cerrar no porque don Mauro fuera el gran reformador de la educación costarricense en el siglo XIX, sino porque, como dice ahí, y por eso don Mauro es la envidia de todos los ministros de educación que siguieron después de él, don Mauro era ministro de Educación y ministro de Hacienda. O sea que con quien él tenía que discutir su presupuesto era con él mismo. Eso es algo que todos los ministros de Educación habríamos querido. Yo no me quejo, nos fue bastante bien con los ministros, pero esa discusión es una discusión nacional. ¿Cuánto quiere invertir el país en educación? Y la otra parte de la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para financiar esa educación? Eso sería, y no sé si ahora pasamos a... Sabemos que la tarde ha progresado y que está muy linda afuera, estamos seguros de eso, pero con la presencia de don Leonardo aquí, me parece que 10 minutos podemos escuchar lo que algunos participantes quieran preguntar y escuchar las respuestas de don Leonardo. Al rato aparecer alguien si levantan la mano, aparece alguien con micrófono. Ya viene, el micrófono viene de atrás y traten la tentación de hacer una disertación. Yo sé que va a ser grande, pero ya la disertación la ofreció
don Leonardo, de manera que en lo posible sean puntuales en inquietudes. Allá, Mariela, por favor. Hola, la mía es muy breve, no es disertación, nada más. En los resultados de cobertura vemos que en los últimos 2 años hubo un deterioro, pero quería saber si efectivamente también en Costa Rica se cumple la relación de que sacrificamos cobertura y se obtienen mejores resultados. Perdón, no te oí. Am, El final no lo escuché. Sí, en Costa Rica también sacrificamos cobertura y obtuvimos mejores resultados en las pruebas internacionales. No sé. Digamos, la última prueba que se hizo fue la del 2022, que fue la PISA, la Todavía estaba. ESTER fue en el 2019, entonces digamos que no habría dado tiempo para lo otro. Y lo otro es que todavía la caída es muy pequeña. Entonces a mí me asusta el cambio de dirección, pero todavía no hay una pérdida de cobertura tan significativa. Gracias. Buenas tardes, don Leonardo. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy bonita. Yo tengo una pregunta sobre los gráficos que vimos ahora, los resultados de PISA. Que bueno, los resultados de Costa Rica, evidentemente muy claros, 100 puntos debajo de la media. Pero aún así la media de la OCDE se veía que estaba en disminución, Sí. y estaba en disminución desde antes de la pandemia. Y entonces, desde entonces le he estado tratando de dar vuelta, que es como, bueno, ¿qué efecto en promedio, pero así mundial ha estado bajando la calidad? Eso está diciendo que de ahí hemos salido con peor calidad que nuestros antepasados, teniendo una capacidad tecnológica mayor. Entonces, ¿qué ha podido explicar eso? ¿Hay alguna literatura que hable acerca de eso? Es una pregunta súper buena y es lo que uno ve donde uno ve que la OCDE también bajó, porque cuando uno ve que Costa Rica bajó uno se asusta, cuando uno ve que la OCDE también bajó, uno tiene la tentación de aliviarse, pero no debiera. ¿Verdad? No sabemos, y aquí hay como dos posibles caminos. Uno es que en efecto algunas cosas estén pasando con el tipo de factores estructurales que yo mencioné, con el cuerpo docente o con los recursos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué efecto pueden estar teniendo el uso de tecnologías digitales en la atención de los estudiantes o en su concentración, en su capacidad? Ayer o antier salió un paper sobre cómo pareciera que hay un riesgo de que usar inteligencia artificial reduzca la capacidad posterior de razonamiento. Son todavía papers muy iniciales, pero bueno, podría haber algo por ahí. Obviamente también uno debiera preguntarse si la calibración de las pruebas está bien hecha, porque puede ser que las pruebas hayan sido ligeramente más difíciles después que antes, pero digamos que en este momento ese es un tema de discusión, porque hay, digamos, he visto la discusión en Alemania, donde se han planteado por qué su sistema educativo está bajando de calidad. Igual en Finlandia, algunas de las decisiones que han tomado apuntan a una reducción del uso de tecnología dentro de las aulas, pero de nuevo, la mejor respuesta en este momento es no sabemos. Ok. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante, pero yo tenía una pequeña duda que es con respecto a, bueno, es que, o sea, ¿consideraría usted que existe una cierta disyuntiva entre la calidad y la aprobación o finalizar los niveles educativos? Pensando específicamente, por ejemplo, en la reestructuración de las pruebas. Cuando se pasó del bachillerato al Faro, fue pensando que más estudiantes pudieran ir a la universidad, pero de cierta manera ese compromiso con aumentar la aprobación también redujo la calidad porque es un filtro menos. Entonces la duda es eso, de si se puede conseguir mejor calidad sin sacrificar ese acceso o esa tasa de aprobación alta. Ok. El objetivo de las pruebas, por eso insistía yo en la idea que las pruebas no es para hacer una autopsia, o sea, el objetivo de bachillerato no es sonarse a los estudiantes. El bachillerato tenía dos objetivos complementarios. Uno, poner una presión sobre el sistema educativo, sobre los docentes y los estudiantes para que les saquen en los últimos años de la diversificada y tengan un mejor logro de aprendizajes y eso les permita pasar mejor la prueba.
Y el otro objetivo era darnos información de cuáles eran los puntos débiles para entonces corregir. Por eso se hacen pruebas diagnósticas en sexto grado, en noveno, en tercero, en sexto, en noveno y lo que era el bachillerato en undécimo. Personalmente a mí me parece que fue un error cuando se quitó el bachillerato y se quiso cambiar de nombre a las pruebas, y porque eso abrió la caja de Pandora que terminó haciendo lo que vos estás diciendo, que es tener pruebas que todo el mundo pasa y entonces dejan de ser un control, dejan de ser un filtro, dejan de ser un indicador de calidad. Lo que debió haber pasado era lo que ya venía pasando, que era que las pruebas de bachillerato se venían ajustando a los cambios curriculares que estábamos teniendo. Y bueno, es una historia larga, pero en efecto las pruebas venían mejorando cualitativamente. Cuando se va a abrir la discusión a las pruebas FARO y después sale el ministro que propuso las FARO y entran nuevos ministros y después viene un cambio de gobierno, prácticamente se eliminaron las pruebas y se empezó a agradar a todo el mundo. Entonces, en efecto, ahí pasa lo que vos estás diciendo. Tengo una tasa de graduación muy alta con una calidad que nadie está midiendo. A mí me alegró cuando el ministro actual anunció retomar las pruebas nacionales. Usualmente el MEP ha trabajado eso con la UCR, con la Facultad de Educación y la de Estadística, para garantizar la calidad de las pruebas. Pero un sistema que no tenga buenas pruebas es un sistema que no va a tener calidad. De hecho, y con esto cierro la pregunta, hay una discusión en Costa Rica, se dio también en México, de si la evaluación educativa debiera ser una responsabilidad del MEP, que un poquito lo hace juez y parte, o si debiéramos tener un Instituto Nacional de Evaluación Educativa independiente del MEP que se encargara de hacer esas evaluaciones, que con las cosas que han pasado, yo antes era escéptico de esa idea, en este momento me parece que puede ser algo importante. México hizo un esfuerzo en esa dirección, aunque de nuevo después vino un cambio de gobierno y cerró el Instituto de Evaluación, así que siempre hay una tentación por quitarle evaluación, es muy popular o muy populista, no sé. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, estuvo muy amena. Yo tengo como dos preguntas, pero es como una pregunta en general. En términos de políticas públicas, porque aquí en economía nos interesa muchísimo la política pública, ¿cuáles políticas públicas se han planteado para el financiamiento de la educación, recientemente por lo menos, y también recientemente para mejorar la calidad de la educación, no solamente la cobertura? Ok. La primera es una pregunta súper interesante. Hay dos cosas, como yo mencionaba con lo de la regla fiscal. Uno es la gente le dice voluntad política. Yo más bien no hablaría solo de voluntad política, sino qué tan fuerte es el acuerdo nacional por financiar más o menos la educación. Y ahí, como ustedes veían en el gráfico, ha habido momentos en que ciertos gobiernos le dieron más importancia al financiamiento de la educación. Ha habido otros momentos, o sea, a partir del 2017-18, claramente se tomó la decisión, o sea, el presupuesto del MEP es una tentación muy grande para el ministro de Hacienda. Quitarle un pedacito al MEP alivia mucho el balance fiscal, mientras que quitarle un poquito a salud, a ciencia y tecnología, ambiente, ni se nota en el balance fiscal. Entonces, la víctima puede ser educación. Yo tuve la suerte, de la cual las personas de la Facultad de Educación eran muy escépticas de qué significaba tener un economista de ministro de Educación. Yo tenía muy claro de que tenía una ventaja, y es que yo era amigo de todos los que fueron ministros de Hacienda y además sabía hablar el lenguaje, o sea que las discusiones eran un poco de igual a igual. Esto que suena anecdótico no es anecdótico, conversando con ministros de otros países, por ejemplo Jaime Sepúlveda de Perú, cuando fue ministro, bueno, era economista también, y cuando fue ministro se trajo varios exfuncionarios de Hacienda para trabajar con él en la elaboración del presupuesto, y las discusiones con Hacienda entonces era entre actuales y antiguos funcionarios de Hacienda. Entonces, digamos que hay cosas aparentemente técnicas de política pública que son importantes. Mecanismos como las reformas constitucionales. A mí me tocó estar en Mideplan cuando aprobamos el 6% como piso para educación y estar en el MEP cuando aprobamos el 8%. La historia del 6% es divertida. Obviamente estábamos por debajo del 6%, se aprueba la norma constitucional de que hay que llegar al 6%, y ahí pasó algo en lo que tuvo que ver un antiguo profesor de la escuela que lamentablemente falleció, era compañero mío, Germán Hess. Germán le dirigía la tesis a un grupo de estudiantes como ustedes,
Y el tema de la tesis era qué tan bien o qué tan mal estaba la estimación del PIB que hacía el Banco Central. Y los estudiantes llegaron a la conclusión de que el PIB, estamos hablando como de 95, 96, de que el PIB estaba subvaluado en un 30%. 30% es un montón. Tratamos de montar una reunión entre los estudiantes y Germán y la gente del Banco de Cuentas Nacionales, y los del banco no quisieron. Y yo aquí sí hice una trampa, pero me divertí montones. Organizamos un seminario de periodismo económico e invitamos a la gente de Cuentas Nacionales del Banco Central, y estaban los estudiantes. Y entonces, frente a los periodistas, los estudiantes dijeron: el PIB está subvaluado en un 30%. Le cae malísimo a los del banco. Pero entonces el banco se puso a hacer su propio análisis sobre las cuentas nacionales y descubrieron que los estudiantes de la UCR estaban equivocados. El PIB estaba subvaluado en un 29%. Eso cambió el cálculo del PIB, pero para el ministro de Hacienda eso significó un problemón, porque el 6% del PIB, antes o después de agregarle 30%, es un montón de plata. Entonces recuerdo que el ministro de entonces, que era Leonel Baruch, este fue ya cuando yo, digamos, en el gobierno siguiente, Leonel hizo una jugada, o sea, yo lo entiendo como ministro de Hacienda, pero no estaba bien. Él lo que dijo es que la reforma constitucional no decía cuál PIB, y que ese PIB nuevo que tenía el Banco Central era el nuevo PIB del Banco Central, pero que Hacienda, para calcular el 6%, iba a usar el PIB viejo. O sea, eso es hacer trampa. Pero bueno, ni modo, no llegamos al 6% del verdadero PIB, y por eso cuando se aprobó la reforma constitucional del 8% del PIB, se agregó de acuerdo con la medición oficial del PIB que hace el Banco Central. Entonces digamos que ahí uno tiene que saber jugar esto, pero de nuevo, este es un tema que requiere dos cosas: una convicción al interior del gobierno, y ahí hasta ahora hablé de la relación con el ministro o la ministra de Hacienda. Absolutamente indispensable quien tiene el apoyo de la presidencia. Ahí, por ejemplo, recuerdo cuando Edgar Mora me dijo que nos están recortando el presupuesto y el presidente apoya al ministro de Hacienda. Yo ahí tengo que reconocer que nunca tuvimos problema en ese sentido. Los presidentes que a mí me tocaron estaban de acuerdo con el aumento en el presupuesto de educación. Pero lo otro es la discusión nacional. El país tiene que estar de acuerdo con invertir más en educación, y cuando digo eso lo digo porque necesitamos una reforma tributaria. O sea, en Costa Rica en este momento los ingresos fiscales son como un 12% del PIB, ya estamos casi en el 10% de Guatemala. Los países de la OCDE tienen una carga tributaria entre el 30 y el 40% del PIB. Ustedes no pueden hacer los servicios sociales del Estado de Bienestar Europeo con un 12% de carga tributaria. Pero cada vez que uno habla de esto, un montón de gente pega un brinco. Tienen razón en pegar un brinco, porque en Costa Rica los impuestos están muy desigualmente distribuidos, ¿verdad? Nuestro sector más dinámico de la economía no tributa. Y eso es un problema. Se empezó a generar una posible solución en la OCDE, que era establecer un impuesto global de 15% fijo, ¿verdad? Que todas las zonas francas tuvieran que pagar 15%, no importa en cuál país estuviera, y en eso Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y eso se vino abajo. Es un tema político, pero sin financiamiento no va a haber inversión educativa, y sin inversión educativa no va a haber crecimiento. Veríamos. Vengo y a nombre de la doctora, es confirmante que le vamos a entregar a don Leonardo un documento que dice: el Ministerio de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Leonardo García Rímulo por el valioso aporte que prestó como profesor en la conferencia titulada La educación en Costa Rica, una historia de luces y sombras, en el marco de la Cátedra de Economía Alexis Orozco, ciclo 2026, dado en la Ciudad de San Pedro a los 25 días del mes de marzo del